Hola amigos, qué alegría encontrarnos nuevamente en el programa Tiempo con Dios. Vamos a comenzar con una oración para después meditar todo lo que Cristo nos quiere enseñar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y te pedimos que estés aquí presente y que nos envíes tu Santo Espíritu para que sea Él quien conduzca este programa, para que sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones y para que sea Él quien ponga cada palabra en mi boca. Desde ya, mi Dios, te damos gracias porque todo sea para dar honor, gracia y alabar al Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy queremos hablar de la oración. Qué importante es entender que tenemos que tener nuestro tiempo con Dios, que tenemos que ver de la importancia de orar. Orar es hablar con Dios, es encontrarse con Dios, es entender que tenemos que elevar nuestro espíritu para que nuestro espíritu se una al espíritu de nuestro Creador y poder recibir de Él todo aquello que nosotros necesitamos. Nos dice en el capítulo 6 de Mateo: tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Al orar, no multipliquen las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de este modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Dios sabe que necesitamos, pero tenemos que dar un tiempo a Dios donde nosotros estemos a solas con Él. Muchas veces escucho, sí, yo rezo cuando camino, yo rezo el rosario cuando estoy manejando, yo rezo cuando estoy quizás haciendo alguna otra actividad. Pero nuestro día tiene 24 horas y dentro de esas 24 horas tenemos que tener por lo menos 15 minutos para estar a solas y con una atención completamente puesta en Dios. Por eso cuando Jesús nos instruye referente a la oración, nos dice, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos. Es buscar nuestro tiempo solo para Dios, para que Dios pueda hacer maravillas en nosotros. Es no solamente entrar en la pieza, puede ser en tu escritorio, puede ser en tu sala, puede ser en tu estar, pero es tu tiempo a solas, donde apagues tu celular o por lo menos lo pongas en silencio para que no entre ningún mensaje. Es tu tiempo donde puedas leer esa palabra de Dios que nuestra iglesia nos da todos los días para que podamos meditar en ella y para ver qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. Y la oración también tiene sus partes, por eso tenemos que comenzar siempre alabando a Dios, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Somos unos privilegiados en poder conocerle a Dios, en poder comunicarnos con Él, en tener un tiempito dentro de nuestro día con Él. Y ahí hablar con Él, hacer las oraciones que quieras, pero comunicarte con Él, entender qué diferente es nuestro día cuando lo iniciamos con Dios. Digo iniciar porque la oración más importante es la de la mañana, cuando nos despertamos, cuando nuestra mente está limpia y cuando comenzamos dándole gracias a Dios por el día que nos da, por la vida que tenemos para compartir con las personas a quienes amamos, también para darnos cuenta de cómo Dios está guiándonos en todo lo que nosotros hacemos, cómo Dios nos va mostrando cómo tenemos que
planificar nuestro día y cómo Dios responde a cada una de nuestras oraciones, a cada una de nuestras súplicas. Por eso es comenzar alabando a Dios, dándole gracias, leer la palabra de Dios, así como nos da nuestra iglesia todos los días, los salmos, la palabra, qué me dice Dios a mí a través de eso que estoy recibiendo. Y después viene nuestro pedido o súplica, porque a veces las personas cuando rezan directamente se ponen a pedir. Y la acción de gracias, la alabanza a nuestro Dios que nos da la vida, que nos regala la salud, que nos regala personas que nos quieran, que están cerca de nosotros. Al Dios que nos puede únicamente Él transmitir esa paz que es tan grande, que nos llena nuestra vida, nuestros corazones. A Él, alabarle y darle gracias. Gracias por tanto, porque a veces ni nos damos cuenta de todo lo que tenemos. El solo despertarnos es una alegría, una bendición, un regalo de Dios. El tener una cama donde dormir, un techo bajo el cual vivir, el tener alimentos todos los días, el tener paz. Y si no tenés paz, busca la paz en Dios. Porque Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y ahí, a solas con Dios, dice, reza a tu Padre que comparte tus secretos. Y tu Padre que ve los secretos te premiará. Dios sabe que nosotros necesitamos. Dios sabe las circunstancias que estamos viviendo, las angustias que podemos tener, las preocupaciones que podemos tener, todo aquello que tenemos que resolver en el día. ¿Quién conoce más que Dios? Nadie. Él conoce todo. Es más, Él nos conoce tanto que hasta hay cosas que nosotros ni nos imaginamos quizás que podemos hacer, pero que Dios lo sabe y nos muestra cómo hacer. Dice en el capítulo 30 de Deuteronomio que Dios no nos pide cosas imposibles. Todo lo que Dios nos pide es porque nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿hacemos o no hacemos lo que Dios nos pide? ¿Entendemos cómo tenemos que obrar o no? ¿Somos capaces de dar de nuestro tiempo, ese tiempo a solas con Dios? Y ahí dejarnos guiar por Él, ahí escuchar en el silencio de nuestros corazones cómo Él nos habla, nos guía y principalmente sentir su amor, porque Dios es amor y Él nos hace sentir su presencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no le damos tiempo? Por eso acá nos dice, ¿verdad?, que Él sabe, Él comparte nuestros secretos y que Él nos premiará, porque el regalo más grande que tenemos es tenerle a Dios en nuestra vida. A veces no magnificamos lo que significa tener su presencia. A veces no magnificamos la importancia de conocerle a Cristo, conocerle al Padre, conocerle al Espíritu Santo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice, al orar no multipliquen las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo porque antes que pidan el Padre sabe lo que necesitan. No es cuestión de hablar muchísimo, porque a veces el ser humano se pasa pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y multiplicando las palabras. No es así. Es primero buscar la paz de Dios, recibir su paz, porque Él nos regala su paz. Hablar con Dios, comunicarnos con Él, escucharle a Dios.
cuando nosotros rezamos y vamos a decir, rezamos un rosario, la Virgen está sentada al lado de su Hijo Jesús para entregarle todas nuestras peticiones, aunque Él ya sabe lo que necesitamos. Eso nos dice acá. Nosotros tenemos que aprender a rezar meditando, no de memoria. A veces se cae en el error de estar repitiendo palabras, pero no estar atendiendo lo que se dice. Por eso tenemos que tener 3 cosas para que nuestra oración sea buena: la atención, el interés y la intención. Primero, ver mi intención con Dios, ¿verdad? De que mi intención se eleve por lo que estoy necesitando. Y ahí comienzo a usar la atención y el interés, que lo vamos a explicar a la vuelta de la pausa. En un momento volvemos con Tiempo con Dios. Volvemos con Tiempo con Dios. Y hablábamos de 3 virtudes fundamentales que necesitamos para poder elevar nuestra oración a Dios. Y hablábamos de la intención, del interés y de la atención. ¿Cuál es mi intención? Alabar a Dios, dar gracias a Dios, darme cuenta de la importancia de que tenemos un Padre que siempre está cuidando de nosotros. Y a Él le pido lo que necesito, con amor, y diciendo algo muy importante que Jesús nos enseña en su palabra: que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Entonces, todo lo que necesitamos tenemos que poner ante sus pies y esperar en Él, con la certeza y la seguridad de que Dios nos va a dar siempre lo mejor. Interés. El interés fija la atención. Tengo que tener interés en ese tiempo en el cual estoy rezando, en contacto con Dios. Vamos a suponer que esté rezando un rosario. Analizar cada misterio, porque ahí eso se extrae de la palabra de Dios. Y ahí voy a ir entendiendo que Dios me está queriendo decir. No solamente decir de memoria y repetir y repetir. No, es analizar el misterio y a medida que vaya rezando cada Ave María, ir viendo qué Dios me dice a mí. Y después está la atención. A veces nuestra mente se dispersa, se va para otro lado. ¿Y cómo voy a estar hablando con Dios pensando en otra cosa? A ver si dejé la luz prendida o la luz apagada, a ver si cerré la puerta o no. Entonces nuestra atención tiene que estar 100% puesta en esa oración que estoy haciendo. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces las personas me dicen: Sandra, reza vos por mí, porque a vos te escuchan más. Y en realidad, desde el momento que la persona está pidiendo y no cree que Dios le escuche, la persona está dudando. Jesús nos enseña en el capítulo 11 de Marcos y dice: todo lo que pidan en una oración llena de fe, crean que lo han obtenido y lo obtendrán. Entonces no nos dice algunas cosas, nos dice todo lo que pidan en una oración llena de fe. Ahí está el tema. Cuando yo pido algo a Dios, yo tengo que creer lo que estoy pidiendo y tengo que creer que Dios me va a conceder lo mejor de lo que yo le estoy pidiendo. Cuando Dios cierra puertas, siempre abre ventanas. Nunca nos deja sin respuesta, pero nunca tengo que dudar, porque la duda se opone a la fe. Y nos dice Jesús que Él en la oración siempre tiene que estar llena de fe. Tengo que creer. ¿Cuál es el concepto de la fe? Es la seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre.
ahí, en esa seguridad, le pido a Dios y le entrego con la certeza de que eso que le pedí, Él lo va a solucionar. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero nuestra mente sigue pensando y pensando, ¿será que me escuchó? ¿Será que va a responderme? ¿Será que a mí me escucha? Porque a veces no se cree y eso es grave. Dios nos escucha siempre, pero siempre. No hay una sola de nuestras oraciones que no sea escuchada por Él, pero nos responde en su tiempo. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo donde todo es instantáneo que queremos que la respuesta sea inmediata. Y Dios tiene sus tiempos, donde en ese tiempo Dios nos va transformando, moldeando, cincelando a cada uno de nosotros. Y cuando le entregamos la situación a Dios, tenemos que aprender a descansar en Dios. Hay otro ítem muy importante que explica ya en el capítulo 11 de Marcos. Todo lo que pidan en una oración llena de fe, crean que lo han obtenido y lo obtendrán. Y si tienen algo en contra de alguien, perdonen esa ofensa. Y ahí es donde muchas veces se tranca nuestra oración, porque veíamos en un programa anterior que necesitamos tener el corazón limpio. Y el corazón limpio se tiene cuando está libre de rencor, libre de odio, libre de rechazo, libre de indiferencia. Y entonces, ¿qué es lo que es? Libre de dudas, libre de miedos. Y cuando eso está, estoy atajando a que se eleve mi oración. Por eso tenemos que perdonar. Y vamos a tener todo un programa sobre el perdón, pero adelantando un poco, el perdón es una decisión, porque a veces se quiere sentir el perdón. Y cuando la herida es grande, el cerrar esa herida solamente lo puede hacer Dios, en un proceso de sanación interna. Pero todo comienza con mi decisión. Decido perdonar. ¿Y qué nos enseña Jesús en su palabra? Recen por sus enemigos y sus perseguidores. Tenemos que aprender a rezar por las personas que nos hicieron daño. Y a veces me dicen, pero eso es una locura. Y Cristo nos enseña eso. Y no es locura. Es la manera en la cual nosotros vamos a hacer en obediencia lo que nos enseña Jesús. Es cierto, el mundo tiene otra manera de actuar, el mundo tiene otra manera de pensar, pero ¿a dónde vamos nosotros? A hacer lo que Cristo nos dice, a cumplir su palabra, a no apartarnos nunca de Él y a ser obedientes. Jesús nos dice, al terminar el capítulo 5 de Mateo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Y el camino de la perfección es un proceso, porque nosotros somos sumamente imperfectos y tenemos que ir cumpliendo la palabra de Dios con obediencia para que el Señor nos vaya mostrando y nos vaya perfeccionando interiormente, nos vaya mostrando el camino. En ese camino nos va sanando interiormente, nos va liberando de muchas cargas, porque por ejemplo el rencor, que es la enfermedad espiritual que se contrapone al perdón, nos carga de odio, nos carga de rabia, nos carga de amargura. Y el Señor nos puede transformar, pero necesito mi tiempo con Dios, necesito mi espacio dentro de mis 24 horas del día para que Él obre en mí. Y después está también esa oración comunitaria, donde rezamos
los unos por los otros y los unos con los otros. De hecho, cuando Jesús funda la iglesia, la funda dentro de una comunidad. Y esa comunidad es de nuestros hermanos en Cristo. Somos católicos, formamos parte de todo un entorno donde, como dice San Pablo en sus cartas, cada uno tiene una misión. Y esa misión la tenemos que cumplir, porque el mundo está hoy así, porque primero se desconoce a Dios. No hay tiempo para Dios. Y eso es terrible. Eso es terrible, porque he visto en personas que estaban preocupadas, desesperadas por algún problema, por algún tema, de que cuando hay algo que no pueden resolver, ahí sí hacen tiempo para Dios, se van, se arrodillan ante el Santísimo, se van a misa, buscan la confesión, pero en el día a día se olvidan de Dios. Y ahí tenemos que volver a nuestra fuente de vida, que es Dios. Cristo nos quiere regalar su presencia en nuestros corazones, pero Él no nos puede transformar si nosotros no le abrimos la puerta. Y decía San Juan Pablo II que cada cristiano, cada persona tiene un manojo para abrir la puerta de su corazón, pero por dentro. Entonces, cuando no abro, Dios no va a forzar mi libertad. Él respeta nuestra libertad. Por eso siempre decimos, ¿verdad? Dios se propone, Dios no se impone. Pero, ¿cuánto puede hacer Dios en tu vida con el tiempo que le das? ¿Cuánto puede no solamente transformarte a vos, sino transformar tu familia? Transformar a tu entorno, transformar a tus amigos por tu sí. Nunca uno magnifica cuánto Dios puede hacer en ese sí que nosotros le damos. Dios no te va a pedir algo que supere tus fuerzas, pero lo que Dios te vaya a pedir, para eso te va a preparar con tanto amor. Y Él tiene su tiempo para todo. Por eso es importante nuestro relacionamiento con Él, el conocerle a Dios, el conocer su palabra, para que lo que nosotros le pidamos, porque eso es algo muy importante también en la oración, lo que nosotros le pidamos vaya de acuerdo al querer de Dios. No le vamos a pedir a Dios algo que vaya en contra de todo lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. No le vamos a pedir a Dios algo que vaya en contra de los mandamientos. No. ¿Y cómo vamos a saber lo que es correcto si no conocemos la palabra de Dios? Por eso, cuando habla del amor, allá en el capítulo 13, 1 Corintios, nos dice que hoy es importante el conocimiento. El día que nos vayamos, ya el conocimiento no está, y ahí es donde tenemos que llegar al amor perfecto. Pero hoy es demasiado importante el conocimiento, el conocer la palabra de Dios para tomar conciencia de todo lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y como bien dice la palabra de Dios, Él nos comunica en un amor, con un amor sin medida, porque ese es Dios, el que nos ama tanto, 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 que nos quiere dar todo lo mejor. Pero a veces nosotros, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo o nuestra soberbia, terminamos tomando lo que nos ofrece el mundo y dejamos de lado a Dios. Qué importante es entender cómo tenemos que actuar de acuerdo a lo que Él nos pide. Bien decíamos, ¿verdad?, que Él sabe lo que necesitamos.
Él sabe lo que nuestro corazón necesita. Y Él sabe cómo limpiar nuestro corazón de todas aquellas cosas que nos apartan de Él. En un momento volvemos con Tiempo con Dios. Volvemos con Tiempo con Dios. Y volvemos con Tiempo con Dios. Y hablando de la oración, tenemos que hablar de algo súper importante, que es la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Y vamos a analizar un poco cómo actuaba Jesús. Lo primero que hacía cuando se levantaba era buscar un tiempo a solas y comunicarse con el Padre. Y cuando se comunicaba con el Padre, Él hablaba con Dios. Pero también nos enseña, cuando le dicen sus discípulos, enséñanos a orar. Jesús enseña y dice, ustedes pues oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Padre que nos ama, que está atento a todo lo que nosotros le pedimos. Santificar su nombre. ¿Qué significa eso? Darle el primer lugar en nuestra vida. Y es algo que tenemos que analizar. ¿Será que Dios está en primer lugar en nuestra vida, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos? Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero en realidad no lo amamos porque hay un montón de cosas o personas que son más importantes que Dios en nuestra vida. Entonces, cuando realmente nos ponemos a comunicar con Dios, nos ponemos en oración, nos ponemos a rezar, decimos, Padre nuestro, ¿crees que Dios es tu Padre? ¿Crees que Dios está siempre atento a todo lo que vos le pidas, a todo lo que necesites? Porque como bien decíamos recién, antes que nosotros le pidamos las cosas a Dios, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero dentro de tu corazón, en tus sentimientos, ¿crees eso o simplemente lo repetís? Santificar su nombre, darle en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, ese lugar a Dios, donde Él, que es todopoderoso, que es omnipotente, omnipresente, Él que puede todo, tiene que estar primero. Y eso se tiene que notar desde nuestros pensamientos, en nuestras palabras que construyan y no destruyan, porque a veces cuando nos enojamos, de nuestra boca emanan un montón de cosas que no condicen con las enseñanzas de Jesús ni con lo que está en la Biblia. Tenemos que aprender a santificar hasta con el silencio. Tenemos que aprender a demostrar que nuestras obras, en todo lo que nosotros hacemos, condicen con la palabra de Dios. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando Cristo es el Rey en nuestra vida, porque Cristo es Rey. Que el reino de Dios esté en mi vida, es decir, que yo entre dentro del reino de Dios. Y cuando entro dentro del reino de Dios, cuando soy obediente a lo que Cristo me pide, cuando aprendo a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Quién es el prójimo? Es tu próximo, todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida. ¿Y cómo debemos de tratar al prójimo? Nos dice también claramente en el capítulo 7 de Mateo, hagan con los demás lo que quieren que se haga con ustedes.
Y así es como tenemos que ver a los demás, sean parte de nuestra familia, sean nuestros amigos, sean personas desconocidas con las cuales nos encontramos quizás una vez en la vida, un instante, pero donde tenemos que dejar ese sello de amor, ese sello de que Cristo vive en nuestros corazones. Por eso vivir en el reino de Dios es cuando Cristo pasa a ser el rey de mi vida, cuando conozco lo que Él quiere, cuando pongo en práctica lo que Él me pide y cuando Él reina a través de mi espíritu, en mi mente y en mi cuerpo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. La voluntad de Dios es que todos le busquemos y que podamos dejarnos transformar por Cristo. La voluntad de Dios siempre es perfecta, pero a veces nosotros queremos pedirle algo a Dios y queremos que se haga nuestra voluntad. Y nosotros tenemos ojos que ven de manera humana, donde todo tiene un límite, pero Dios ve mucho más allá. Lo que Dios ve, lo que Dios sabe, no lo sabemos nosotros. Entonces, cuando nosotros rezamos un Padre Nuestro, pero desde lo más profundo de nuestros corazones, tenemos que entregar toda nuestra vida y toda situación, todo problema, toda circunstancia adversa que estemos pasando, para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en todo lo que le pidamos. Porque su voluntad siempre es buena, nunca va a ser mala. A veces nosotros le queremos decir a Dios cómo Él tiene que actuar. A veces nosotros le pedimos al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, pero nosotros le queremos guiar a Dios y nosotros le queremos decir cómo Él tiene que respondernos ante tal o cual circunstancia. Buscar la voluntad de Dios es llevar a la práctica la palabra de Dios y entregarnos a Dios y dejar que Él sea quien nos conduzca. Danos hoy el pan que debemos esperar. ¿Saben qué? Dios sabe que nosotros necesitamos dos tipos de panes. Está el pan espiritual, que es el que alimenta nuestro espíritu. Por eso la propia iglesia nos da la lectura de todos los días y tenemos que analizar y leer y meditar qué me está diciendo Dios, y ahí estoy alimentando mi espíritu. Y está el alimento material. Dios sabe que nosotros necesitamos. Y a veces hay mucha desesperación en ese alimento material. Hay mucha preocupación por eso. Pero es tan lindo cuando leemos la palabra de Dios y nos dice que Dios cuida hasta de los pajaritos y que a ellos no les falta nada. ¿Y cómo a nosotros nos va a faltar si nosotros somos su creación? Si Él nos ama, si Él es nuestro Padre. Entonces, no dejes que la desesperación, la preocupación, que vamos a tener todo un programa sobre la preocupación, te afecte, porque hay un Dios que nos cuida a todos, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos va a permitir que falte. Y no confíes en tu mente, porque a veces el ser humano comienza a pensar, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo vamos a solucionar? Hacé todo lo que esté a tu alcance. Ocúpate de hacer lo necesario y deja que Dios provea. Bien dice San Pablo, ¿verdad?, que el que trabaja tiene derecho a comer. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos por conseguir ese pan material, pero Dios no va a permitir que nos falte. Y a veces también vivimos demasiado pendientes de lo material y olvidamos a Dios. Dice en este mismo capítulo 6 de Mateo, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios o tenés al dinero por Dios.
¿quién es tu Dios? ¿Quién está en primer lugar? Porque cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, cuando uno trabaja por el reino de Dios, cuando uno vive la palabra de Dios, Dios no va a dejar que te falte. Y por eso tenemos que pedirle, danos hoy el pan que debemos esperar. Y acá viene uno de los aspectos más difíciles para el hombre, pero que está clarísimo en la oración que Jesús nos enseñó. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quien más, quien menos fue agredido, fue lastimado, pasó por una situación que le dañó interiormente. El perdón para aquellos que conocen a Dios no es una opción, es una condición. Porque el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Y el perdón tiene que ser incondicional e inmediato. Pero a veces nos prendemos más del dolor, de la herida, y eso produce odio, produce rencor, produce rechazo. Te puede llevar inclusive a la agresión. Y en obedecer a Dios en algo tan claro que Jesús nos enseña. Y fíjense acá dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguna vez alguien nos hirió, nos lastimó, pero ¿cuántas veces nosotros también, queriendo o no queriendo, hemos hecho daño? Fíjense que nosotros podemos hacer daño con palabras, no hace falta ir a pegarle a alguien. Las palabras tienen una profundidad impresionante en el corazón del ser humano. Por eso Jesús dice, por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras vendrá tu condenación. Y vamos a ser juzgados hasta de la palabra más ociosa. Por todo vamos a ser juzgados. Entonces, ¿qué significa perdonar? Per significa antes de, donar, entregar, dar. La causa o el problema o la circunstancia antes que haga un efecto negativo en mí. Y en un momento seguimos hablando en tiempo con Dios. Volviendo con tiempo con Dios, y estábamos hablando del Padre Nuestro, de cómo tenemos que perdonar, de lo que significaba perdonar. Per significa antes de, donar, entregar la causa para que eso no me haga daño, para que eso no me lastime. Pero no es fácil. Por eso el perdonar comienza con la decisión. Decido. No porque mi sentimiento me muestre que tenga que perdonar. Decido perdonar porque Dios me pide. Porque Cristo nos enseña en el Padre Nuestro que tenemos que perdonar. Y ahí es donde entramos en la obediencia. Y para poder entrar en la obediencia necesito una virtud fundamental que se llama humildad. ¿Será que me doy cuenta de que necesito de Dios? Porque bien nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, sin mí nada pueden hacer, necesitamos de Él. Entonces tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y Él puede sanar todo aquello que ni te puedas imaginar, pero entra dentro de la obediencia, del hacer lo que Él nos pide, aunque tu mente no entienda, aunque te parezca que no tiene sentido. Porque a veces, y me ha tocado, ¿verdad? Estuve 11 años enseñando la palabra de Dios a niñas
que fueron muchas de ellas abusadas por sus propios padres, la gran mayoría fueron abusadas. Y realmente explicarle, enseñarle de que tenían que perdonar era muy difícil. Pero cuando se entendía de que, así como le pedimos a Dios que se haga su voluntad, y entendemos que esa es la voluntad de Dios, para que nosotros nos liberemos, porque ahí es donde se liberaban de esa carga tan terrible de dolor que marcó el corazón y la vida de muchas de ellas. Ahí es donde viene el perdón de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos que también nosotros, en un grado quizás muchísimo más pequeño, también hemos obrado en contra de alguien, o hemos dañado, o hemos agredido, o hemos dicho una palabra ociosa que lastimó. Y Dios puede sanar. Por eso, cuando perdonamos, es que recibimos el perdón de Dios también. Y dice después, y no nos pongas a prueba, sino que líbranos del mal o del malo. El diablo, el malo, Satanás, o como quieras llamarlo, está siempre como león rugiente, dice la palabra de Dios, para atacar. ¿Para qué viene el diablo? Eso está en el capítulo 10 de Juan, versículo 10. A robar, a matar y a destruir. Robar tu paz, tu alegría, tu tranquilidad. Matar tu relacionamiento con Dios, apartándote de Dios. Y ahí estás a sus expensas para destruir. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos para que no caigamos en la tentación. La tentación es el paso previo a el pecado. Y no nos pongas a prueba. ¿Dios nos pone a prueba? No. Bien explica en el capítulo 1 de Santiago que todos nosotros somos tentados por los malos deseos que tenemos adentro. Es decir, nuestros pecados, todo aquello que nos destruye por dentro, abre grietas por donde el diablo encuentra la manera de meterse para tentarnos, pero para llevarnos a la destrucción. ¿Y por qué nos quiere destruir? Porque no nos quiere. En realidad al diablo no le interesa nuestra vida. Lo que quiere es destruir lo que Dios ama. Y Dios nos ama. Por eso quiere destruirnos, porque somos de Dios y somos creación de Dios. Y el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso, busquemos cada día de nuestra vida, durante toda nuestra vida, tener nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de oración. Busquemos siempre conocer su palabra, llenarnos de todo lo que Cristo nos enseña. Recibir esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Aprendamos a darle la importancia que Dios quiere tener en nuestra vida. El mandamiento mismo nos dice, amor a Dios por sobre todas las cosas. Pero a veces el ser humano se olvida de que tiene que buscar a Dios, de que tiene que pedir a Dios. Pero para eso tiene que hacer un espacio en sus 24 horas para Dios. Y fíjense, ni siquiera es mucho lo que Él nos pide. Nos pide un tiempito. Y en ese tiempito que nosotros le demos, en ese tiempito que nosotros abramos nuestros corazones a Dios, en ese tiempito que decidamos aprender de su palabra para vivirla, Él hace maravillas, Él nos transforma y principalmente nos impregna todo su amor. Porque lo que Dios quiere es que seamos felices. Dios no nos trajo a esta vida para que suframos ni para que vivamos una vida miserable. Dios nos trajo para que seamos felices. Pero ¿cómo voy a ser feliz si no le conozco a Dios? ¿Cómo voy a poder llegar a la fe
si no conozco qué quiere Dios de mí? ¿Cómo Dios quiere que yo obre? ¿Cómo Dios quiere que yo hable, piense, mire, actúe? Y todo eso lo conocemos a través de su palabra. Por eso este canal, Yandé Yarañé, es una bendición inmensa para nuestro país. El poder tener acceso a conocer la palabra de Dios para poder ponerla en práctica todos los días. El tener acceso a poder escuchar misa, aunque sea a través del canal. Y cuando puedas andar a la iglesia para poder recibir la Eucaristía, que es la presencia propia de Cristo, pero que mucha bendición nos está trayendo este espacio que Dios nos da para que nosotros crezcamos, para que nosotros le conozcamos y para que Él haga maravillas en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por enseñarnos tanto a cómo tenemos que obrar todos los días. Tú dijiste, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en nuestros corazones, pidiéndote perdón por todas nuestras desobediencias, por todo aquello que sabíamos que no teníamos que hacer y que lo hicimos, por todas aquellas palabras que dijimos y que no construían, sino que destruían, por todos aquellos pensamientos que quizás solo se quedaron en nuestra mente, pero que no eran de tu agrado. Perdón, Señor. Y gracias, porque aún sabiendo nuestra condición de pecadores, tú nos llamas a una vida contigo, a una vida en paz, a una vida llena de ti. Que tengamos el valor de vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Que tengamos esa fuerza que viene de ti para poder poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Y aunque caigamos una y otra vez, gracias por levantarnos, por sanar nuestras heridas y por mostrarnos que el camino que tú nos marcas es el camino de salvación. Gracias, porque nunca, pero nunca nos dejas ni solos ni solas, sino que sabemos que estás aquí con nosotros en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, mi Dios, que bendigas a todas aquellas personas que están todos los días en nuestras oraciones, a aquellas personas que circunstancialmente también puedan estar en nuestras oraciones, y aquellos que no te conocen todavía y tienen el corazón endurecido. Pon cerca de ellos a alguien que les hable de ti, para que tú transformes sus vidas, porque para ti nada es imposible, pero desde ya te damos gracias. Bendice, mi Dios, a nuestras familias, que todos te conozcan, que todos puedan vivir de acuerdo a tu palabra, que la unidad de la cual tú tanto nos enseñas permanezca entre cada uno de nosotros, aceptándonos con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero que sea el amor que tú nos enseñaste el que esté por encima de todo, para que ese amor permanezca en nuestras vidas. Bendícelos, mi Dios, y bendícenos a cada uno de nosotros, para que como hijos tuyos podamos vivir en la paz, en la tranquilidad y en la alegría, sabiendo de que tú estás presente en todo momento. Glorias y alabanzas, Señor mi Dios, sean dadas a ti hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.